Hola, buenos días. Algunos de vosotros me habéis preguntado por privado qué podemos hacer para que una crisis podamos aprovecharla como una oportunidad de crecimiento personal. Esto es algo que hemos escuchado muchas veces, pero sí que es cierto que ante un cambio brusco, ante una situación emocional tan intensa como la que estamos viviendo, es lógico que entremos un poco en ese modo miedo, bloqueo, frustración, hay un poco de caos, ¿no? Es importante que transitemos esa fase y que luego empecemos a pasar por la fase de aprendizaje y de crecimiento. Así pues, si no sabes cómo se hace esto, voy a darte una serie de pequeñitos pasos y consejos para que tú mismo puedas hacer ese cambio. Bien, continuamos. Cuando tenemos una situación que lo que hace es chocar bruscamente con nuestra realidad, es una situación nueva y tan intensa emocionalmente como la que estamos viviendo, nuestro cerebro primitivo es el que automáticamente asume el control. Entonces nos lleva a tener una serie de respuestas que son muy instintivas y muy primitivas, como la parálisis, la huida o incluso la agresión. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Lo primero es tomar conciencia de la emoción que estamos sintiendo. Como ya hemos dicho en otros vídeos, las emociones nos aportan información muy valiosa sobre lo que necesitamos. Si yo acepto que esa emoción está aquí, lo primero que voy a hacer es parar. Voy a darme instrucciones para poder respirar en estos momentos. Si yo dejo que la emoción tome el control, estaremos en modo reactivo y por tanto nuestras respuestas serán muy exageradas y serán, como os he dicho, incluso puede que sean de huida o incluso agresivas en este momento. Cuando yo respiro, lo que estoy haciendo es que paso a tomar yo el control de la situación. La emoción me avisa de que algo sucede y ahora soy yo la persona que va a tomar la decisión de qué hago en estos momentos. Yo siempre recomiendo que las respiraciones sean tranquilas, que inhalemos por la nariz, que exhalemos por la boca. Una vez que yo he hecho varias respiraciones, voy a centrarme en qué es lo que me está diciendo el miedo. El miedo me indica que hay una amenaza. Me siento a lo mejor pues insegura y con ciertas preocupaciones, ¿vale? Recordemos que el miedo también lo que va a hacer es generar una energía para que yo me mueva, para que me proteja o para que salga huyendo. Entonces, por un lado tengo la información que me da más la energía para ponerme en movimiento. Vamos a ver qué dirección tomamos con esa energía, que eso es lo importante. Cuando yo tengo toda esa información sobre la mesa y lo que hago es parar un poquito la mente y respirar con calma, lo que yo voy a hacer es ver qué me está diciendo esa preocupación. Voy a ver posibles actuaciones. Recuerda que cuando estás en calma, tú tienes a tu disposición tu mente y todo tu conocimiento para poder tomar la mejor decisión. ¿Qué haría yo si tuviera el miedo bajo control? Si no tuviera esta cantidad de miedo, ¿cómo respondería? ¿Cómo me enfrentaría a esta situación? Esas son preguntas que te pueden venir muy bien. Sí, a lo mejor es una pregunta a la cual no encuentro respuesta, porque quizás es una situación que suele salir de la norma, también puedo pedir ayuda, ¿vale? Si es algo que yo no controlo, pues también puedo pedir ayuda. Y luego, sobre todo, lo que vamos a darnos cuenta es que cuando logramos parar un poquito esa emoción y empezamos a respirar tranquilamente, vamos a ver pequeñas opciones y vamos a ver esas oportunidades para tomar una buena elección. Finalmente, lo que haremos será darnos cuenta de que ese miedo nos ha servido para darnos un toque de atención y sobre todo habremos logrado gestionar esa situación tan complicada. Bien, una vez transitada esta pequeña fase de miedo, vamos a pasar a la fase de aprendizaje. En esta fase vamos a tener una respuesta un poco más adaptativa, en la cual ya vamos buscando pequeñitos cambios en nuestra rutina para llevar lo mejor posible la situación de adversidad que tenemos delante. Vamos a modificar horarios, costumbres, vamos a ser un poquito más flexibles. A lo mejor estamos un pelín resignados, pero un poco más dispuestos a... Esto pasa porque empezamos a asumir también nuestra parte de responsabilidad y nos ponemos manos a la obra, ¿no? Para mejorar y aprender de lo sucedido. En modo miedo, digamos que estábamos un poquito más en modo víctima y aquí, aunque estamos un poquito más resignados, nos damos cuenta de que algo podemos hacer. Aquí es donde vamos a dar rienda suelta seguramente a nuestra creatividad y a nuestra capacidad de innovar. Vamos a aprovechar para hacer cosas nuevas, cosas que antes no podíamos hacer por la falta de tiempo. Tenemos una buena actitud y en lugar de enfadarnos ante la situación, lo que hacemos es buscar pequeñas adaptaciones para que esta situación sea más llevadera.
estamos más entretenidos y eso siempre es muy bueno. Simplemente tenemos que tener en cuenta que, bueno, aquí nuestra mente está contenta, tranquila, orientada a una tarea y un objetivo, está concentrada, pero hay que llevar un poquito de cuidado, porque también estos días hemos visto que hay gente que lo que intenta es llenar el tiempo como para no aburrirse y finalmente pues ya he hecho esto, ya he hecho todas las actividades que había habidas y por haber y ahora ya no sé qué hacer y empiezo a caer en ese aburrimiento. Tenemos que tener cuidado porque las actividades deben ser nutritivas para nosotros, deben ser realmente que nos llenen, que nos puedan emocionar, que realmente sea algo que nos apetece un montón, que sea algo valioso para nosotros, porque si no, ya os digo, podemos ir pasando de una actividad a otra de forma como muy automática y eso carece de sentido. Sí, podemos tener nuestro tiempo, nuestra rutina y nuestra mente entretenida, pero ¿por qué no vamos a aprovechar eso para crecer un poquito más como personas, para aportar un poco más a los demás? ¿Vale? Vamos a pasar a la fase de crecimiento. Para ver que tras esa adversidad hay una oportunidad para crecer, tenemos que dar un pasito más. En el miedo teníamos un poco pues de enganche, de victimismo, de culpa. Luego hemos pasado en el aprendizaje y sí, hemos empezado a tomar un poquito el control de la situación, aunque estábamos un pelín resignados con ella. Pero sobre todo, si queremos pasar a la fase de crecimiento, vamos a ser agentes muy activos para buscar ese paso más. Vamos a currar un montón, pero sobre todo lo primero que tenemos que hacer es empezar a vivir en el ahora, en el aquí y en el presente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos conectar un poquito más con nosotros, más allá de qué cosas hacemos, qué es lo que tenemos, a qué nos dedicamos, ¿vale? Vamos a conectar un poquito más con nuestra esencia, porque es imprescindible que empecemos a buscar esa coherencia interna, coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esto lo que va a hacer es que empiece a revisar tanto mis creencias como mis verdaderas necesidades. Ya sabéis que los cambios y los choques tan bruscos son oportunidades muy buenas para que empecemos a actualizar conceptos, ¿vale? Yo creo que esta situación nos viene muy bien. Yo siempre hablo de la palabra resetear y resetear significa hacer eso, un pequeño chequeo sobre mis necesidades, sobre mis valores y sobre mis creencias. Y en estos días yo creo que todos es algo que hemos hecho incluso de forma muy instintiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Pues mira, no vamos ni a juzgar ni a cabrearnos con las cosas que descubramos, sino simplemente vamos a aceptar y vamos a intentar ir buscando esa coherencia. ¿Cómo? Buscando esos propósitos de vida que estén conectados con nosotros mismos, con nuestras habilidades y sobre todo que tengamos en cuenta que se trata de poner lo mejor de nosotros también al servicio de los demás. Así pues, lo que haremos será transformar esa energía de miedo, de víctima, de culpa, de resignación, vamos a irla transformando para ir focalizándonos en actividades que sean focalizadas y actividades dirigidas sobre todo a estar bien y a también ofrecer lo mejor de mí a los demás. Todo esto va a ser muy valioso. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando conectados con nosotros mismos y de ahí a los demás. Así pues, ya os digo que conseguiremos que de esa adversidad transformar tanto energías como creencias como necesidades en unas oportunidades muy buenas para aprender, para crecer, para escucharnos y para dar un paso más en el desarrollo personal. Y sobre todo, como siempre digo, tras una situación así, siempre hay que buscar la forma de poder ser agradecido, agradecer estos aprendizajes que nos está brindando la vida y sobre todo integrarlos para que no se vuelvan a repetir y simplemente vayamos creciendo y viviendo la vida de forma muchísimo más consciente y más libre. Espero que te hayan servido estos consejitos y por supuesto te animo a que sigas practicando el arte de ser y de sentirte bien.